Durante miles de años, el origen de los primeros habitantes de México permaneció como un enigma escondido en las sombras del tiempo. Las historias que han llegado hasta nosotros, una mezcla de mitos, fragmentos de tradiciones orales y restos arqueológicos, forman solo un mosaico incompleto. Es como si los pedazos de un gran rompecabezas estuvieran esparcidos, pero siempre faltara la imagen central. ¿Quiénes fueron, al fin y al cabo, los primeros mexicanos? ¿De dónde vinieron estos pueblos que construyeron pirámides, fundaron ciudades grandiosas y crearon calendarios capaces de medir el tiempo con una precisión sorprendente? Durante siglos, diferentes teorías intentaron llenar ese vacío. Los cronistas españoles del periodo colonial creían que los pueblos de México descendían de antiguas tribus perdidas mencionadas en la Biblia, como las 10 tribus de Israel. Algunos estudiosos del siglo XIX especulaban que habrían venido directamente de Egipto o de la Atlántida, asociando las pirámides mesoamericanas con las del Nilo y las leyendas del continente perdido. Teorías fascinantes, pero casi siempre más cercanas a la imaginación que a la ciencia. Con el avance de la arqueología en el siglo XX, la narrativa comenzó a adquirir contornos más sólidos. Herramientas de piedra, esqueletos preservados en cuevas y restos de cerámica empezaron a indicar que poblaciones humanas ya habitaban la región hace miles de años. Las excavaciones mostraron una continuidad cultural impresionante, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Quiénes fueron los primeros en pisar estas tierras y cuál era su verdadera procedencia? La arqueología aportó pistas, pero también tenía límites. Los fósiles y artefactos pueden revelar cómo vivió alguien, pero rara vez explican de dónde vino o cuál era su vínculo con otros pueblos distantes. Fue entonces cuando un nuevo aliado entró en escena, la genética. Hoy, gracias al avance de la ciencia, el ADN antiguo, extraído de huesos, dientes e incluso cabellos preservados, ofrece una ventana microscópica hacia un pasado que antes parecía impenetrable. Es como si, en lugar de depender únicamente de las ruinas visibles en el suelo, ahora pudiéramos descifrar las marcas invisibles grabadas dentro de cada ser humano. El ADN, al fin y al cabo, es una narrativa biológica que atraviesa generaciones. Guarda recuerdos que los huesos no cuentan, historias que la piedra no registra y secretos que ningún cronista pudo escribir. Y es justamente a través de estas memorias escondidas en la sangre que comenzamos a reconstruir la saga de las primeras migraciones hacia Mesoamérica. Pero antes de entrar en los detalles de cómo esta tecnología revolucionó la manera de contar la historia de la humanidad, hay una petición importante. Si te gusta este tipo de contenido profundo, que mezcla ciencia, misterio e historia, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda mucho a mantener viva esta travesía y a traer cada vez más investigaciones bien fundamentadas para ti. Ahora, ¿listos? Porque para entender lo que el ADN tiene para revelarnos, primero necesitamos comprender qué es y por qué su presencia silenciosa en los restos mortales del pasado es tan decisiva para la arqueología moderna. El ADN. 3 letras que contienen un universo entero de información. Pero, ¿qué es exactamente ese hilo invisible que los científicos logran rescatar de huesos con miles de años de antigüedad? Podemos imaginar el ADN como una biblioteca viva. Dentro de cada célula del cuerpo humano existen volúmenes organizados con instrucciones precisas sobre quiénes somos, desde el color de los ojos hasta la manera en que nuestro organismo reacciona a diferentes ambientes. Y cuando hablamos de ADN antiguo, nos referimos precisamente a ese código, preservado como si fuera una cápsula del tiempo microscópica, guardada en el interior de restos mortales que han sobrevivido a la acción de los siglos. Pero esta biblioteca no está compuesta por un solo libro. En realidad, posee varias secciones. La primera de ellas es el ADN mitocondrial. Este se transmite exclusivamente por vía materna, de generación en generación, casi sin alteraciones. Por eso funciona como una línea ininterrumpida que nos conecta con nuestras antepasadas más lejanas. Es como una herencia materna, transmitida de madre a hijo, que nos permite rastrear linajes familiares que atraviesan milenios. Luego tenemos el ADN nuclear, que representa la mayor parte de nuestro material genético. Este reúne información tanto de la línea paterna como de la materna, creando una mezcla única en cada generación.
Es como un libro de registros de toda la familia, mostrando no solo a los antepasados directos, sino también las ramificaciones y fusiones de diferentes pueblos a lo largo de la historia. Y hay un marcador muy especial, el cromosoma Y. Exclusivo de los hombres, sigue una línea directa de padre a hijo. Es como un apellido biológico que resiste al tiempo, permitiendo trazar la trayectoria de los linajes paternos con increíble precisión. Ahora, imaginen el desafío: extraer este material de huesos y dientes que han permanecido enterrados durante miles de años, expuestos a la humedad, al calor, a los microorganismos y al desgaste natural. El ADN antiguo es frágil, fragmentado, muchas veces, contaminado. Es como intentar reconstruir un pergamino rasgado en cientos de pedazos y mezclado con polvo. Aún así, los avances tecnológicos, laboratorios ultraesterilizados, secuenciación de última generación y métodos de bioinformática han hecho posible recuperar esta información. Cada muestra de ADN es como un mapa oculto, capaz de revelar rutas de migración, parentescos inesperados e incluso linajes que han desaparecido para siempre. Por eso el ADN se considera un recurso revolucionario para entender la historia de las migraciones humanas. No depende únicamente de artefactos o de la interpretación de ruinas, habla directamente de la vida, de la sangre y de las conexiones invisibles que moldearon a los pueblos. Y es precisamente en este punto donde nuestra travesía nos lleva al siguiente paso. Antes de conocer las revelaciones genéticas más sorprendentes, primero necesitamos revisitar quiénes eran los pueblos que ya habitaban México antes de toda esta revolución científica. Antes de que el ADN comenzara a revelar sus secretos microscópicos, los arqueólogos e historiadores ya habían desvelado mucho sobre los pueblos que florecieron en el territorio que hoy llamamos México. Son civilizaciones que dejaron huellas imponentes, visibles hasta hoy, y que testimonian la grandeza de culturas milenarias. Entre ellas, quizás la más enigmática sean los olmecas, considerados por muchos como la cultura madre de Mesoamérica. Sus colosales cabezas de piedra, esculpidas con detalles precisos, parecen guardar silencios ancestrales. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron, pero su influencia resonó durante siglos, moldeando tradiciones religiosas y artísticas de otros pueblos. Luego encontramos a los zapotecas, que construyeron Monte Albán, una ciudad erigida sobre colinas en el corazón de Oaxaca. Allí desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura y un calendario propio, demostrando que la búsqueda por registrar el tiempo y la memoria no era exclusiva de los mayas. Hablando de los mayas, estos son quizás los más conocidos en la imaginación popular. Eran maestros de la astronomía, matemáticos brillantes y arquitectos de ciudades monumentales como Palenque, Tikal y Chichén Itzá. Sus calendarios, todavía hoy rodeados de leyendas, mostraban una percepción del cosmos que intrigó al mundo entero. Más al norte surgieron los teotihuacanos, constructores de la impresionante ciudad de los dioses. Sus pirámides del Sol y de la Luna, alineadas con precisión cósmica, continúan desafiando a los visitantes modernos. En su apogeo, Teotihuacán fue una metrópoli que reunía a miles de habitantes, con comercio, religión y política sofisticados. Siguiendo la línea del tiempo, llegaron los toltecas, guerreros y artistas que difundieron su influencia por diversas regiones. Y, finalmente, los mexicas, conocidos como aztecas, fundadores de Tenochtitlán, la ciudad construida sobre el lago Texcoco, que impresionó profundamente a los conquistadores españoles por su grandeza y organización. Estas civilizaciones no dejaron solo templos, pirámides y esculturas. Transmitieron sistemas de gobierno, rituales religiosos, técnicas agrícolas y redes comerciales que se entrelazaron por toda Mesoamérica. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza cultural, había algo que escapaba: su origen común. Solo con los registros materiales, era casi imposible responder preguntas fundamentales. Las similitudes arquitectónicas podrían ser fruto de intercambios culturales o de coincidencias locales. Los estilos de escritura y arte podrían indicar influencias mutuas, pero no revelaban de dónde provenían los primeros antepasados. Y como si eso no fuera suficiente, gran parte del conocimiento se perdió con la llegada de los colonizadores. Muchos códices fueron quemados, las tradiciones orales silenciadas, y la historia original de los pueblos mesoamericanos fue reemplazada por versiones fragmentadas escritas por cronistas españoles. El resultado fue una memoria rota, llena de lagunas.
Durante siglos, esta narrativa se apoyó únicamente en la arqueología y en las crónicas coloniales. Pero ahora, la genética surge como una pieza faltante. Si los monumentos de piedra y los registros sobrevivientes no lograron revelar toda la trayectoria de estos pueblos, el ADN puede ofrecer una clave inédita. Y es precisamente esto lo que nos lleva al siguiente capítulo, los estudios genéticos que se adentraron en los huesos y cuevas de México, sacando a la luz descubrimientos capaces de reescribir la historia de los primeros habitantes de esta tierra. Si las pirámides, esculturas y códices no lograron revelar toda la verdad sobre los primeros habitantes de México, fue necesario mirar un registro mucho más íntimo, lo que quedó grabado dentro de los huesos. En las últimas décadas, equipos internacionales de científicos se dedicaron a extraer y analizar ADN antiguo de restos mortales encontrados en diferentes regiones de México. Algunos de estos fragmentos tenían más de 10.000 años de antigüedad. Imaginen, cuerpos enterrados en oscuras cuevas, dientes fosilizados en sitios arqueológicos e incluso osamentas preservadas en tumbas ancestrales, ahora transformados en cápsulas de información. Uno de los estudios más completos reunió muestras de diversas localidades, desde el norte hasta el sur del país. Cuevas como la de Tlapacoya, cerca del Valle de México, y sitios de la península de Yucatán revelaron fragmentos sorprendentemente bien conservados. Con cada análisis, los laboratorios lograban reconstruir una parte de la trayectoria biológica de los pueblos que caminaron por allí miles de años antes de la llegada de los españoles. Los resultados confirmaron una hipótesis que ya había sido defendida por la arqueología. Los primeros habitantes de México descendían de grupos que cruzaron el estrecho de Bering, provenientes de Asia. Esta travesía, ocurrida durante la última edad de hielo, fue posible porque el nivel del mar estaba más bajo, formando un puente natural entre Siberia y Alaska. Pero los datos genéticos fueron más allá de la confirmación. Revelaron conexiones profundas entre los pueblos mesoamericanos y poblaciones del sur de Siberia y de otras regiones del este asiático. Pequeños marcadores genéticos, preservados como huellas invisibles, mostraron que los antepasados de los primeros mexicanos pertenecían a linajes que se dispersaron por todo el continente americano en sucesivas oleadas migratorias. Y fue en ese punto donde surgió la primera gran sorpresa. Entre los restos analizados, los científicos encontraron indicios de linajes genéticos que ya no existen. Eran grupos que participaron en la formación de los primeros pueblos mexicanos, pero que desaparecieron con el tiempo, absorbidos o reemplazados por otras poblaciones. Como ecos de voces apagadas, estos fragmentos revelan la complejidad de la historia poblacional de la región. Otro hallazgo importante fue la diversidad genética encontrada entre diferentes áreas de México. El norte mostraba vínculos específicos con ciertos grupos asiáticos, mientras que el centro y el sur presentaban variaciones distintas. Esto indica que la llegada al territorio mexicano no fue un movimiento único, sino la confluencia de varias rutas migratorias, cada una dejando su huella. Estos datos también ayudan a explicar por qué pueblos como los mayas, zapotecas y mexicas desarrollaron culturas tan ricas y variadas. La diversidad genética, resultado de múltiples orígenes, se reflejó en sociedades complejas, llenas de fusiones culturales e innovaciones. Pero quizás el aspecto más fascinante sea comprender que el ADN antiguo no solo narra la historia de quienes sobrevivieron, sino también de quienes se perdieron. Los linajes extintos, revelados por estos estudios, son recordatorios poderosos de que la historia humana no es lineal. Pueblos enteros pueden desaparecer, pero sus huellas permanecen registradas silenciosamente en el código genético. Con esto, los científicos lograron responder preguntas que antes eran solo especulaciones. Pero, al mismo tiempo, surgieron nuevas dudas. ¿Por qué rutas llegaron estos grupos a Mesoamérica? ¿Vinieron únicamente por el norte, a través de Bering, o existieron caminos alternativos? ¿Y cómo se dio la interacción entre diferentes poblaciones a lo largo del trayecto? Es aquí donde nuestra travesía se adentra aún más. Porque entender la genética no es suficiente, es necesario mapear los senderos invisibles que estos pueblos siguieron hasta llegar al corazón de México. Los estudios genéticos abrieron una ventana fascinante, mostraron de dónde provenían los primeros antepasados de los pueblos mexicanos. Pero queda una cuestión por resolver: ¿cómo llegaron hasta aquí? La explicación principal sigue siendo el cruce por el estrecho de Bering. Durante la última edad de hielo,
El nivel del mar estaba más bajo y se formaba un puente natural de tierra entre Siberia y Alaska. Por ese corredor helado, cazadores y recolectores seguían rebaños de animales y, poco a poco, avanzaban hacia el interior de América. Esta ruta es la más aceptada por la comunidad científica, y el ADN confirma la conexión directa con pueblos asiáticos que cruzaron por allí hace más de 15.000 años. Pero la historia no termina ahí. Existen fuertes indicios de que algunos grupos también descendieron por rutas costeras, navegando o caminando a lo largo de las orillas del Pacífico. Esta hipótesis explicaría la rapidez con que las poblaciones llegaron a regiones lejanas del continente, como la Patagonia, en un intervalo sorprendentemente corto de tiempo. El ADN ayuda a reforzar esta teoría, mostrando conexiones entre pueblos costeros de América y linajes específicos provenientes de Asia. Aún hay hipótesis más audaces, como la posibilidad de migraciones transoceánicas. Algunos investigadores sugieren contactos provenientes de la Polinesia o incluso de África. Estas ideas son controvertidas, muchas veces criticadas por la falta de evidencias sólidas, pero siguen despertando curiosidad. Al fin y al cabo, la historia humana siempre ha resultado más compleja de lo que imaginamos. Lo que los datos genéticos dejan claro es que la llegada a Mesoamérica no fue un proceso único, lineal o sencillo. Hubo múltiples olas migratorias, distintos caminos recorridos, y en cada encuentro entre grupos humanos surgían nuevas fusiones culturales. Podemos imaginar el continente como un gran tablero en constante movimiento. Pueblos desplazándose en busca de caza, agua y tierras fértiles, encuentros que resultaban en alianzas o guerras, intercambios de tecnologías y tradiciones que moldearon la diversidad cultural de la región. Cada paso dejaba huellas invisibles, grabadas no en las piedras, sino en la sangre. El ADN funciona, en este contexto, como un guía silencioso. Son huellas invisibles que permiten reconstruir rutas olvidadas. Revela, por ejemplo, que poblaciones que hoy viven en regiones distantes comparten antepasados comunes, mostrando que, en algún momento del pasado, sus caminos se cruzaron. Así es como comprendemos mejor cómo los pueblos llegaron a Mesoamérica y cómo se dispersaron por el territorio. Pero el estudio genético va aún más allá. No solo mapea rutas, también ilumina herencias paternas, transmitidas de padre a hijo, que se conectan directamente con prácticas culturales y estructuras sociales. Y es justamente en este punto donde nuestra historia avanza. Porque cuando observamos el cromosoma, descubrimos que los linajes genéticos no son solo datos biológicos, cuentan historias de poder, familia e identidad. Cuando hablamos de ADN, hay un elemento que destaca por su singularidad, el cromosoma Y. Es exclusivo de los hombres y se transmite casi intacto de padre a hijo, como si fuera un apellido biológico que atraviesa generaciones. Esto lo convierte en una herramienta poderosa para entender no solo quiénes fueron los antepasados, sino también cómo se estructuraban las sociedades. En los estudios genéticos realizados en México, los investigadores identificaron linajes paternos que todavía persisten hoy en comunidades indígenas. Estas conexiones directas revelan un vínculo impresionante entre líderes y familias de miles de años atrás y los descendientes que continúan vivos en regiones específicas del país. Es como si la voz de un padre ancestral todavía resonara en la sangre de sus descendientes modernos. Pero el cromosoma Y no habla solo de biología. También se relaciona con aspectos culturales y sociales. Muchas sociedades mesoamericanas estaban organizadas en torno a linajes paternos, familias que heredaban oficios, tradiciones religiosas e incluso responsabilidades políticas por generaciones. El poder no se transmitía únicamente por la fuerza, sino también por la legitimidad de pertenecer a determinado linaje. En algunas culturas, esta herencia determinaba quién podía ocupar cargos de liderazgo, quién tenía derecho a ciertas tierras o quién desempeñaba la función de sacerdote. Así, el ADN paterno y la estructura social estaban entrelazados de manera casi inseparable. Existen casos en los que los análisis genéticos revelan similitudes directas entre linajes de gobernantes del pasado y poblaciones indígenas actuales. Estos hallazgos refuerzan lo que muchos pueblos ya afirmaban en sus tradiciones orales, que su ascendencia provenía de líderes o fundadores míticos. La genética, en este sentido, no contradice la memoria cultural, al contrario, muchas veces la confirma. Y lo más fascinante es comprender que estos linajes no son solo números fríos en una secuencia genética.
reflejan comportamientos, estructuras familiares e incluso decisiones políticas. Cuando un grupo decide seguir a determinado líder o perpetuar un clan, también está moldeando la herencia genética de las generaciones futuras. Esto demuestra que biología y cultura van de la mano. Los linajes paternos revelan tanto sobre el ADN como sobre la manera en que estos pueblos organizaban sus vidas, construían sus ciudades y perpetuaban sus tradiciones. Y si en el pasado estas huellas fueron decisivas para estructurar sociedades enteras, en el presente continúan vivas, aunque mezcladas con otras herencias. Porque la historia genética de México no termina en el periodo prehispánico. Se extiende hasta nuestros días, mostrando cómo los descendientes modernos llevan consigo una compleja mezcla de orígenes. Es este puente entre pasado y presente el que exploraremos a continuación. Porque entender los linajes de los antiguos es solo una parte de la historia. El siguiente paso es descubrir cómo esta herencia se transformó con la llegada de los europeos, la diáspora africana y la persistencia de las raíces indígenas. Cuando miramos el México de hoy, vemos una sociedad vibrante, formada por una mezcla impresionante de culturas. Pero, detrás del predominante idioma español y de las influencias europeas, el ADN revela una historia mucho más profunda, una red de linajes que conecta el presente con un pasado que parecía olvidado. Tras la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, la población indígena sufrió un impacto devastador. Epidemias, guerras y esclavitud redujeron drásticamente el número de habitantes originales. Con la colonización, la sangre europea se mezcló con la indígena, y más tarde la llegada forzada de africanos añadió nuevas capas genéticas. El resultado es un mosaico complejo, donde casi todos los mexicanos actuales portan una herencia triple, indígena, europea y africana. Aún así, las huellas indígenas permanecen fuertes. En varias regiones de México, las comunidades mantienen no solo sus tradiciones culturales, sino también linajes genéticos que han resistido durante siglos. El ADN muestra que, a pesar de los intentos de borrado cultural, muchos linajes prehispánicos siguen vivos y pulsantes en el cuerpo de los descendientes modernos. Estas conexiones no se limitan a México. Los estudios genéticos revelan vínculos entre pueblos indígenas mexicanos y comunidades de toda América Latina. Es como si una misma raíz se hubiera ramificado en diferentes direcciones, creando una familia continental. Y, en algunos casos, los marcadores genéticos todavía apuntan a lazos antiguos con poblaciones lejanas de Asia, recordando la épica travesía de los primeros migrantes. Pero el impacto de estos descubrimientos va más allá de la ciencia. Para muchos pueblos indígenas contemporáneos, saber que su linaje genético es directo e ininterrumpido desde tiempos ancestrales es más que un dato biológico, es una afirmación de identidad. Es la confirmación de que sus historias orales y sus tradiciones no son solo leyendas, sino narrativas sostenidas también por el propio cuerpo. En tiempos recientes, movimientos indígenas han utilizado esta información como herramientas de rescate cultural. Conocer el ADN es, para muchos, reencontrar una identidad que fue negada o invisibilizada durante siglos. Es recordar que su presencia no es un vestigio del pasado, sino una continuidad viva en el presente. Así, la genética deja de ser solo ciencia para convertirse en un acto de pertenencia. Muestra que, incluso ante los cambios, la memoria de los primeros pueblos mexicanos nunca desapareció. Sobrevive en la sangre, en la cultura y en la resistencia de las comunidades que permanecen firmes hasta hoy. Y es con esta reflexión que llegamos al punto final de nuestra travesía. Porque entender quiénes fueron los primeros habitantes de México no es solo mirar hacia atrás, sino también reconocer cómo ese pasado sigue vivo dentro de nosotros. Con cada descubrimiento, vimos cómo la ciencia del ADN antiguo abrió puertas para comprender mejor quiénes fueron los primeros habitantes de México. Las leyendas y teorías antiguas dieron paso a evidencias concretas, linajes que vinieron de Asia, cruzando el estrecho de Bering, rutas costeras y caminos que se perdieron en el tiempo. Vimos cómo civilizaciones grandiosas florecieron en Mesoamérica, dejando monumentos, ciudades y culturas que aún nos impresionan. Y comprendimos cómo la genética no solo confirma estas historias, sino que también revela voces apagadas, linajes que desaparecieron, pero que alguna vez fueron parte esencial de la formación de los pueblos. Al mismo tiempo,
Observamos cómo el ADN paterno, reflejado en el cromosoma Y, mostró que la biología y la cultura siempre caminaron juntas. El poder, la herencia y la identidad de clanes y líderes no se transmitían solo por tradiciones sociales, sino también por líneas genéticas que todavía resuenan en comunidades actuales. Y cuando llegamos al presente, vimos que el México moderno es el resultado de encuentros y choques, indígenas, europeos y africanos, unidos en una historia compleja y, en ocasiones, dolorosa. Pero, a pesar de todo, las raíces indígenas permanecen, tanto en la cultura como en la sangre. La ciencia genética solo confirma lo que muchos pueblos siempre supieron, que su identidad no fue destruida, solo silenciada, y ahora puede ser rescatada con fuerza renovada. El impacto de este viaje va más allá de los laboratorios. No se trata solo de ciencia, sino de memoria, de pertenencia y de respeto. El ADN antiguo no revela únicamente quiénes fuimos. Recuerda quiénes seguimos siendo. Muestra que el pasado no está muerto, sino que vive en cada tradición, en cada rostro y en cada linaje que sobrevivió a lo largo de los siglos. Y tal vez esa sea la mayor lección, valorar a los pueblos originarios, reconocer su importancia y entender que su historia continúa moldeando el presente. Porque al mirar atrás con los ojos de la ciencia, también aprendemos a mirar hacia el futuro con más conciencia y respeto. Si disfrutaste este recorrido por la historia genética de los primeros mexicanos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Y comenta aquí abajo, ¿de qué región de México o de América Latina eres? ¿Quién sabe, tal vez tu historia también esté vinculada a estos pueblos ancestrales?